Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Hey Day Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a contarles el adelanto acerca de la temporada 73 del Valle. Será un valle de gallinas en representación religiosa y cultural de Sri Lanka. Una nueva temporada del Valle está muy cerca. Iniciará mañana 4 de octubre y su último día será el 24. Este valle será de recolección de gallinas, por lo que deberás conseguir 100 gallinas durante la temporada con todos los amigos del valle. Esto significa que debes conseguir en tu valle al menos 5 gallinas por día y asimismo 55 fichas de cada color. La decoración de la temporada será el Templo de la Serenidad en representación a Sri Lanka. Sri Lanka, oficialmente la República Democrática Socialista de Sri Lanka, es un país soberano insular de Asia del Sur. Sus capitales son Kotte, que alberga la sede del Poder Legislativo, y Colombo, que alberga la sede de los poderes ejecutivo y judicial, siendo este último la ciudad más poblada y sede del gobierno del país. Debido a su ubicación en el camino de las principales rutas marítimas, Sri Lanka es un vínculo naval estratégico entre Asia Occidental y el sudeste asiático, y ha sido un centro de la religión y la cultura budista de la antigüedad. Hoy en día es un país multirreligioso y multiétnico, en el que casi un tercio de la población es seguidor de religiones distintas al budismo, en especial el hinduismo, el cristianismo y el islam. Famosa por la producción y exportación de canela, té, café, caucho y coco, Sri Lanka cuenta con una progresiva y moderna economía industrial y el ingreso per cápita más alto de Asia Meridional. La belleza natural de sus bosques tropicales, playas y paisaje, así como su rico patrimonio cultural, la convierten en un destino turístico de fama mundial. Los templos de Sri Lanka son imprescindibles para cualquier viaje a Ceilán. Con una importante comunidad budista desde el siglo V después de Cristo, hay templos históricos y otros más actuales que nos enseñan mucho sobre la cultura y la espiritualidad del país. Además, también podemos ver algunos templos hinduistas, mezquitas e iglesias católicas, ya que hay minorías de dichas religiones. Sin embargo, cuando hablamos de los templos más importantes por los que viajar a Sri Lanka, estamos hablando de budismo, la religión más importante del país. El Templo de Oro de Dambuya, también conocido como las cuevas budistas, es el templo más famoso de Sri Lanka. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1991. Está formado por varias cuevas con siglos de antigüedad. Se cree que Dambuya fue un lugar de culto desde el siglo I a.C., cuando el rey Palagamba, expulsado de Anuradhapura, se refugió aquí. Cuando recuperó su trono, hizo que el interior de las cuevas se tallara en magníficos templos de roca. Es un complejo de cuevas con templos en su interior, el más grande y mejor conservado de Sri Lanka. La roca sobresale con una altura de 160 metros sobre los llanos circundantes. Hay más de 80 cuevas documentadas en los alrededores. La principal atracción son 5 cuevas que contienen estatuas y pinturas. Estas pinturas y estatuas están relacionadas con Buda y su vida. Hay un total de 153 estatuas de Buda, 3 estatuas de reyes srilankeses y 4 estatuas de dioses y diosas. Las últimas 4 son estatuas de dioses hinduistas, el dios Vishnu y dios Ganesha. Los murales cubren un área de 2.100 metros cuadrados. Las pinturas sobre las paredes de las cuevas incluyen la tentación de Buda por el demonio Mara y el primer sermón de Buda. Las 5 cuevas son: la cueva del rey divino. Esta cueva está dominada por la estatua de 14 metros de Buda labrada en roca. Ha sido reparada incontables veces en el curso de su historia y probablemente recibió una última capa de pintura en el siglo XX. A sus pies está el alumno favorito de Buda, Ananda. A su cabeza, Vishnu, que se dice que usó sus poderes divinos para crear las cuevas. La cueva de los grandes reyes. En la segunda cueva, la más grande, además de 16 estatuas en pie y 40 sedentes de Buda, están los dioses Saman y Vishnu.
que los peregrinos a menudo decoran con guirnaldas y finalmente estatuas del rey Batagamani Abhaya y el rey Nisanka Maya. El Gran Monasterio Nuevo. La tercera cueva, la Maha Alud Vihara, el Gran Monasterio Nuevo, adquirió las pinturas en techo y paredes en el típico estilo Kandy durante el reinado del rey Kirti. Además de 50 estatuas de Buda, hay también una estatua del rey. Y las cuevas Pachima Vihara y la cueva de Benea Alud Maha Vihara. Ambas cuevas son casi idénticas y encontrarás prácticamente los mismos atractivos, por lo que es probable que no notes la diferencia entre ambas. Encontrarás numerosas estatuas de Buda y también una pequeña estupa en la zona de la cueva con el techo más bajo. Aunque las cuevas de Dambuya se llaman constantemente por el Templo Dorado, en realidad son dos atracciones diferentes. El Templo Dorado está al pie de la montaña y los templos de la cueva de Dambuya se encuentran en la ladera de una montaña a una altitud de 100 a 160 metros. El Templo Dorado es una estructura moderna completamente construido en el año 2000 con donaciones por parte de Japón. En el lado derecho del edificio del Templo Dorado hay una escalera que conduce al techo, donde se encuentra una impresionante estatua de 30 metros de un Buda sentado y se pueden tener unas hermosas vistas panorámicas de los alrededores. Escondida en la provincia central de Sri Lanka, la ciudad de Dambuya es un pequeño tesoro de monumentos históricos que merecen una visita durante cualquier circuito por la isla. De todos los lugares para visitar en Dambuya, el sorprendente complejo de templos de la cueva de Dambuya debe ser el primero, ya que es el más grande y hermoso del país, con espectaculares esculturas y pinturas en su interior. Cosas muy interesantes acerca de las culturas del mundo podemos ir aprendiendo con solo jugar Hay Day. Hoy fue el turno de Sri Lanka. El Templo de la Serenidad es una decoración de tamaño 2x2. En ella podrás observar un hermoso templo con mariposas alrededor. Esta decoración quedará muy bien en cualquier sitio de tu granja. El itinerario para conseguir lo necesario para desbloquear la tienda especial del valle será el siguiente. Mañana sábado 4 de octubre debes conseguir 5 gallinas y 55 fichas de cada una. Para el lunes 10 gallinas y 165 fichas. El 13 50 gallinas y 550 fichas. El 20 85 gallinas y 935 fichas. Y finalmente el 24 de octubre ya tener todo lo que necesitas para que puedas conseguir la decoración. En caso de no quererla, tendrás disponible 3 potenciadores de 5 estrellas por 1050 fichas o 30 diamantes por 1200 fichas de cada color. Y estas han sido las novedades de esta temporada de Valle de Gallinas en representación a Sri Lanka. Espero que con esta guía puedas tener un mejor cronograma para la recolección de gallinas en tu valle y puedas obtener esta decoración especial. Y así seguir coleccionando el recuerdo de todas las culturas del mundo. ¿Qué te ha parecido la decoración especial de octubre? ¿Qué otros países deseas ver representados en Hay Day? Si te gustó la información, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sígueme en las redes sociales para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándote lo mejor, que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.